es que eso lo switchea y los tableros. Aquí les traigo una foto. Fíjense, aquí tengo un gabinete de un switcheo. Este mide como 2,20 metros más o menos. Es un gabinete grandote, media tensión, donde en cada, ustedes se dan cuenta, en cada, esta es una puerta abierta, ¿no? En cada puerta radica o está un interruptor de poder. Y aquí está el relé que acciona el interruptor. Y por tanto aquí tenemos un switcheo. Interruptores, en este caso al SFC. Mira aquí lamentablemente la foto de ahí se ven las patas del carro que toma el interruptor y lo puede insertar, lo puede sacar. ¿Estamos? Ahí está un instrumento que se me hicieron un interruptor aquí. El interruptor está cerca y está afuera. Entonces aquí tenemos esto es un switchgear en 13,8 K. Entonces aquí está aquí reciben los elementos de protección, interruptores con su relé, y más acá había una celda donde estaba el TP, el transformador de potencial, para medir voltaje en la barra. De tal forma que cada interruptor, ¿cierto?, tenía asociado para la protección una medición de voltaje y también las mediciones de corriente. Si yo voy por la parte de atrás de este gabinete, lo voy a encontrar con la foto de los 3 transformadores de corriente, uno en cada fase y el residual. Y acá está la otra. Este es el PLC y este es el MCC. Este es el MCC, si ustedes se dan cuenta, hay varios interruptores, guardamotores, cuestiones. Entonces aquí, cada PLC, cada gabinete en baja tensión, tiene su protección. Y esa protección de cada MCC va acá. Del MCC1, del MCC2, MCC3, MCC4, y esta es la protección principal del gabinete. Entonces aquí tenemos switchgear, media tensión, interruptor relé, MCC, todo lo que es el control y protección y maniobra de motores principalmente, y el PLC es donde están alojados los interruptores principales de cada MCC y también, ¿cierto?, el interruptor principal en baja tensión de la sala eléctrica. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es un poco la mirada de lo que estábamos conversando. Ahora nosotros estamos viendo el tema de falla que puede ser aquí, aquí, acá. Ahora, dicho esto, estábamos comentando el tema relacionado con, estábamos viendo el tema relacionado con los circuitos, y estábamos viendo la última lámina. Ahí. Esta. Pero tengo que grabar. Vamos a ir a ver aquí. Vamos a grabar. Ya. Entonces, ahí está. Entonces, fíjense, aquí está un poco la mirada respecto a lo que es el estudio de cortocircuito, cómo abordar el cálculo. Entonces aquí, cuando nosotros tenemos una red eléctrica cualquiera, en esta red eléctrica identificamos que en una barra P cualquiera hay una falla, lo que dice el método es que respecto a la barra P, aguas arriba, yo determino un equivalente TV. Y por tanto, respecto a la barra P hacia arriba, yo represento mi red a través de una impedancia equivalente, ZTH, esta impedancia equivalente, y tengo aquí el VTH. Represento entonces a través de un Thevenin respecto de la barra P que estoy evaluando. Ahora, respecto a la barra P, se establecen entonces dos escenarios. El primero, condición normal. Aquí está la carga. Y por tanto, en condición normal, no hay falla. Lo que tengo entonces es que en este circuito vamos a tener una corriente. La corriente nominal
Y a partir de eso, en la carga voy a recibir un voltaje en la barra P. Y por tanto, en condición normal, ¿qué voltaje recibe la carga? El voltaje en la carga será el voltaje de la fuente menos la impedancia ZTH por la corriente nominal del circuito. Esa es la condición normal. Por tanto, bajo esta mirada, ¿qué es lo que uno desea? ¿Cuál es el sueño utópico de un eléctrico o eléctrico? ¿Cuál es nuestra utopía? Nuestra utopía, nuestro ideal, ¿cuál es? Que el voltaje que reciba la carga sea parecido al voltaje de la fuente. Eso es nuestro ideal, en nuestras casas. La tensión nominal, 220. Nosotros queremos que llegue a la casa nuestra tensión nominal, 220. Pero resulta que, como hay impedancias en el circuito, esas impedancias van a producir una caída de tensión. Esta es una caída de tensión. Y por tanto, como hay caída de tensión, el voltaje que yo recibo es menor al voltaje de la fuente. Ahora, ¿cuál es el ideal en consecuencia aquí? Nosotros queremos, a partir de esta condición, nosotros queremos que la caída de tensión en la impedancia sea idealmente cero. Que las caídas de tensión en las impedancias del circuito sean bajas. Ahora, ¿cómo yo logro que la caída de tensión aquí sea baja? Bueno, el ideal es que la ZTH sea lo más cercana a cero. En la medida que las impedancias de los circuitos sean pequeñas, van a haber bajas caídas de tensión y por lo tanto el voltaje que recibe la carga va a ser el voltaje de la fuente. Por tanto, desde la mirada del régimen permanente, régimen normal, ¿qué buscamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? Que nuestra instalación tenga impedancias pequeñas. Ahora, ese es el beneficio, eso es lo que nosotros aspiramos. Pero resulta que para falla, se produce un cohete en la carga. Yo puedo tomar todos los resguardos que sea, pero de repente puede ocurrir una falla. Y por lo tanto, en este caso, ¿qué tenemos ahora? El mismo circuito, ZTH, tenemos la fuente, VTH, tenemos los terminales donde estaba conectada la carga, y ahí, lamentablemente, se produce un lindo cohete. Y ahora, por aquí circula la corriente de cortocircuito trifásico. Se aplicó LBK aquí, ya lo dijimos. La corriente de cortocircuito, ¿cómo queda definida? Como VTH partido por ZTH. Y aquí está el tema. En condición normal yo quiero que la ZTH sea cercana a cero. ¿Cuál es el precio que yo debo pagar por eso? ¿Qué pasa si la ZTH aquí es pequeñita? ¿Cómo es esta corriente? Elevada. ¿Cierto? Por tanto, si la ZTH tiende a cero, entonces la corriente de cortocircuito tendería a... Entonces uno dice, bueno, ya, pero ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Qué queremos? ¿Queremos lo de arriba o lo de abajo? Entonces aquí tenemos que buscar una forma de generar algún criterio que nos permita decir una corriente razonable con una condición de red razonable. Y ahí es donde aparece el concepto de un set débil o un set robusto. ¿Qué significa un set débil? Significa que la ZTH es grande. Lo que origina entonces que esa instalación en condición normal va a tener caída de tensión importante. La corriente de falla no va a ser muy grande.
pero la red en condición normal va a trabajar pero muy mal. Y robusto es que la ZTH sea pequeña. Pero ¿cuál es el problema acá? Claro, en condición normal estamos bien, pero cuando hay una falla se dispara la corriente. Y por tanto aquí, para poder definir esto, se define la potencia de cortocircuito trifásico en MVA. ¿Cómo calculamos la potencia de cortocircuito trifásico? Raíz de 3, B nominal, por la corriente de cortocircuito trifásico. Y por tanto, a partir de la corriente de cortocircuito trifásico, yo calculo esta potencia en MVA, real, raíz de 3. ¿Y qué hago yo? Comparo esta potencia trifásica, yo la comparo con la potencia que está conectada por la carga. Y a partir de eso se fija lo que se llama en esta condición el RCC, relación de cortocircuito. ¿Y cómo se calcula esta? La potencia de cortocircuito trifásica dividido por la potencia nominal. Y aquí está la normativa. La norma NEMA americana, me dice, el ideal es que esto sea mayor a 20. Si es mayor a 20, la norma me dice, si la relación de cortocircuito es mayor a 20, existe una baja probabilidad de que en esa red usted tenga problemas. Ejemplo. Voy a dar un ejemplo así concreto. Una planta X, no voy a decir los nombres porque está grabado esto y no tengo la autorización para decirlo. La potencia de la planta, cuánto pide la planta o cuánto necesita son 8 MVA. 8 MVA. Esa es la potencia de diseño de la planta. Y si yo me voy y veo la potencia del cortocircuito trifásico en el punto de empalme, es 290 MVA. Esa es la información que yo tengo, que me entrega el proveedor. La potencia del cortocircuito en el punto de empalme, 290. Ya, ¿cómo es la RCC entonces aquí? RCC será igual a 290 dividido por 8. Y esto me da, por favor, ¿cuánto me da? 290 dividido por 8. ¿Cuánto da? ¿Aló, Japón? 36. 36 un cuarto. ¿Cuánto? 36.25. 16. 36. 36. Punto 25. 3. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Cómo es esta relación comparada con lo que dice la norma americana? 20. ¿Esto es menor que 20? Por tanto, ¿eso qué significa? Que esta planta, cuando esté en servicio, en condición normal, en esa instalación yo voy a tener pocos problemas relacionados con variación de voltaje. La tensión va a estar dentro de rango normal, por debajo del 5% de la variación. Ahora me podrá decir, ¿y de cuánto es la variación más o menos? ¿Se puede saber? Sí, se puede. Se puede saber. Fíjense, ¿cuánto es la caída de tensión esperada en esa planta? La potencia de cosi trifásico, la potencia de la carga, dividido por la potencia de cortocircuito trifásico y por 100. ¿Cuánto me da? 8 dividido por 290 por 100. ¿Por 100? Sí. Ese sería 8 por 290 y por 100. 2.75. ¿Cuánto? 2,758. 2,75%. Y esto es menor al 5% que se estima como condición de base. Y por tanto, esa planta va a estar operando en condiciones normales dentro de variaciones de voltaje acotadas, dentro de rango. Fíjense, estamos haciendo una estimación únicamente en base a esta concepción y a esta definición del RCC.
Ahora, dígame. Disculpa, la potencia final de cortocircuito trifásica. Esta es la empresa, esta la 290 entrega, mega. la entrega la empresa eléctrica. Ah, esa es la pregunta. La empresa eléctrica. Ya. Este es un dato. Por ejemplo, si esta empresa le compra, no sé, a Transelec, uno se contacta con Transelec y le dice, estimados señores, necesito saber el valor de la potencia del cortocircuito en el punto del palo. Y ellos me dicen 290. ¿Está bien? ¿Está bien? La pueden entregar como corriente como potencia. ¿Sí? Ahora, fíjense, tiempo atrás, yo cuento como talla, tiempo atrás, en la zona de Quilpué, había un proyecto nuevo en Quilpué. Y el proyecto contemplaba una potencia normal de 5 MVA. Ese era el proyecto. Era una empresa relativamente acotada, tenía una potencia de diseño 5 MVA. Entonces, me preguntaron, me dijeron entre amistades, oye, necesito saber cómo voy a estar yo, cómo me voy a ver enfrentado en este proyecto de 5 MVA si en Quilpué tengo un punto de conexión en 13,2 kV y en el punto donde me voy a conectar la potencia del cortocircuito es 75 MVA. Ese es el dato que me entregaba la empresa eléctrica. ¿No? La empresa eléctrica decía, mire, yo le puedo entregar en 13,2 y en ese punto la potencia del cortocircuito es 25 MVA. ¿Sí? Entonces hagamos. ¿Cuál es la relación entonces? SCC Pero si se. partido por ese nominal, 5 partido por 15. 75 dividido por 5 y eso me da 15. 15. ¿cuánto me da? 15. Ah, 15. 15. 15 a largo. Que va. Es menor que. ¿Qué habría que hacer? ¿Hablar con la compañía? O sea, Fíjate. Aquí se dan cuenta que no basta con que yo tenga atención disponible. Aquí también es importante si la red es robusta, ¿no? claro. Si tiene espaldas para entregar esta potencia. Entonces aquí, ¿cuál es la solución? Claro, la empresa decía, mira, eso es lo que tengo. Es lo que hay. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar otro emplazamiento territorial donde instalar la planta, buscando un punto donde el nivel de falla fuese mayor. ¿Cuál sería la potencia de cortocircuito mínima? La cortocircuito mínima será 5 por 20, o sea, 100 mm. Por tanto, hay que buscar un punto disponible de la red en 3 a 2 que me asegure un nivel de falla de 100 MVA o más. Se dan cuenta que estamos comparando potencias demandadas por una instalación con la potencia del cortocircuito. Profesor, Dígame. en el RCC dice mayor que 20 y aparece guión 33. Sí, vayamos. Entonces aquí, fíjense, el tema de la norma americana es que la norma americana sugiere, recomienda. ¿Sí? Ahora, 33 es la norma europea, pero ahí no recomienda, exige. Usted tiene un proyecto, cualquiera sea, tiene una fábrica, de lo que sea, y usted se quiere instalar, entonces usted tiene que asegurarse de que la relación de cortocircuito sea mayor a 30. Cuando ahí se cumpla, yo le doy el permiso para que usted se conecte. Si usted no cumple esa condición, no tiene permiso para conectarse al sistema eléctrico. Entonces, fíjense, para este caso, si aplicamos la norma europea, ¿cuál debería ser el nivel de cortocircuito que yo debería buscar? Mayor a 33 por 5. ¿Sí? Y eso me da 165. 165 mm. Entonces, mucho más exigente. Aquí es una sugerencia. Aquí es una condición. ¿Y por qué? Claro, porque resulta que si la persona se conecta a una barra débil, cuando ella instala el proyecto, ella va a tener problemas. Problemas de voltaje. ¿Qué va a hacer el dueño de la planta? ¿A quién le va a echar la culpa? A la empresa eléctrica. ¿Me explico, no? Eso es lo que pasa cuando aumentan también por ejemplo, la empresa crece, empiezan a ponerle más maquinaria Claro, y aumenta la potencia. la demanda empieza a aumentar, Empieza a aumentar la el nivel de falla se mantiene Claro. y llega el instante en que ya empiezan los problemas. Exacto. Es lo mismo que sucede
Por favor, es lo mismo que sucede cuando ustedes compran un proyecto, por ejemplo, de llave hermana. Estaba operando, ¿cierto? No sé, en Cincinnati, en Estados Unidos. Uno fue allá a verlo, el proceso estaba tiquitaca, todo bien, todo genial. Se desarma y se trae aquí a Mulchen. Claro. Y resulta que aquí en Mulchen no funciona nada. ¿Por qué? Porque la característica de la red es distinta. ¿Se dan cuenta? En el estado de diseño. ¿Ah? Por su estado de diseño, que no fue diseñado. Claro, porque la red tiene un nivel de falla, tiene un nivel de cortocircuito que quizás es mucho menor que el nivel de cortocircuito que había puntualmente, ¿cierto?, en el lugar donde yo la traje. Entonces aquí el tema, lo que yo necesito que ustedes entiendan, más allá de que nos salimos un poco del tema de cálculo de corriente, es que ustedes vean que el concepto de la potencia de cortocircuito es tremendamente útil porque nosotros como eléctricos nos da un primer approach de cómo se debería comportar esa red. Y por tanto, cuando uno va a hacer un diagnóstico de una red, ¿qué es lo primero que uno pide? O debiese pedir, oye, ¿cuál es el nivel de falla? Porque así uno está viendo qué tan robusta es la red. ¿Qué tan robusta es la red? Ahora, también esto se aplica de la misma forma cuando tengo un motor. Yo voy a instalar un motor, no sé, en 400, 380. ¿Dónde lo voy a instalar? Bueno, debiese instalarlo en aquella barra o en aquel MSC donde el nivel de falla sea lo más alto posible. Porque con eso yo sé que me estoy conectando a una condición robusta, donde ese motor cuando arranque no va a originar ningún conflicto en la red. Y por tanto ahí también hay una temática vinculada a operación. Ahora, fíjense, tenemos en consecuencia esta mirada del concepto de la potencia de cortocircuito que se ve a través de la RSC. Ahora, ya. ¿Cómo calculamos la corriente de cortocircuito? ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí está el tema. Para calcular la corriente del cortocircuito, aquí tengo la expresión. PTH partido por ZTH. Si trabajo en por unidad, yo puedo asumir que el PTH es aproximadamente 1 voltaje nominal. Y por tanto, de acuerdo a esto, ¿cómo calculo la corriente del cortocircuito trifásica? Como 1.0 partido por la impedancia de esto está en. Y por tanto, aquí se reduce el cálculo de la corriente del cortocircuito a calcular la impedancia equivalente. ¿Cómo calculo la impedancia de un circuito? La fuente de corriente que tenga el circuito, la abro. La fuente de corriente se abre, la fuente de voltaje se cortocircuita. Y trabajo con la red pasiva. ¿Se acuerdan de eso de circuito? Sí, debería. Sí, Tevin. Ahora, el tema es que aquí, dentro del Tevin, lo más lioso es calcular el voltaje de Tevin. La ZTH es relativamente fácil. Cuando hacemos uno de estos, es un motivo de profunda alegría, de regocijo, porque nos estamos sacando de encima un tremendo cálculo. Ahora bien, dicho esto, en la estrategia, nosotros vamos a establecer alguna estrategia. Y para ello, vamos a establecer lo que se llama la contribución a la falla. Contribución a la falla. Cuando hay una corriente de cortocircuito, ¿quién entrega la energía? Y aquí hay básicamente cuatro aportes. Tenemos 4 aportes, 4 contribuciones. La primera, la más importante, la empresa eléctrica. Finalmente, lo que estamos hablando es del sistema eléctrico nacional. Porque la empresa eléctrica es el sistema eléctrico nacional. Después, el segundo aporte, generación propia. Hay instalaciones industriales donde, por las condiciones de proceso, el vapor se usa en el proceso y el mismo vapor lo puedo usar para producir energía. La celulosa, por ejemplo. Y por tanto aquí, la generación propia sería el segundo elemento que aportaría la falla. El tercer elemento que aporta la falla son los motores sincrónicos. Pero de media tensión. El motor, efectivamente es un motor, pero cuando hay un cohete se comporta como un generador, mientras tenga giro.
Y por tanto, mientras tenga giro, esa máquina, la energía mecánica, la transforma en energía eléctrica. Ahora también, el punto 4 son los motores de inducción. Nuevamente, de media tensión. El punto 5, el 5, también 5. Motores de baja tensión. Motores AC de baja tensión. Ahora, uno puede considerar motores de baja, pero su contribución es tan pequeña que normalmente se desprecia. Y por tanto acá los motores de baja tensión normalmente se desprecian. Y por tanto nos quedamos con estos 4 elementos. Y en estos 4 elementos, ¿cómo lo representamos estos 4 elementos? A través de la impedancia del equipo o de la instalación y una fuente de tensión. Es decir, ¿cómo representamos la empresa eléctrica? ¿Cómo representamos la generación propia? ¿Cómo representamos un motor sincrónico o motor de inducción? A través de un TVL, donde este voltaje vale 1.0. Voltaje nominal. ¿No? Lo que estamos diciendo es que antes de que ocurriera la falla, la tensión en el punto donde estaba conectado ese equipo era la tensión nominal. Ahora, quizás no es verdad. La tensión puede que haya bajado un 2%, pero entre 0,998 y 1 es casi decir lo mismo. Y por tanto aquí uno puede asumir esta concepción. Ahora, dicho esto, ¿qué significa entonces hacer el cálculo de cortocircuito? Significa en la práctica representar cada uno de estos elementos a través de un teléfono. Ahora, ¿qué pasa con los elementos que conectan? Transformadores, alimentadores, reactores. Esos son elementos que solamente incorporan impedancia. Y acá, la generación propia, yo conozco la Z de la máquina. En el motor sincrónico, yo conozco la Z del motor. En el motor de inducción, yo conozco la Z del motor. Ese fabricante me lo da. Y de hecho sabemos que es la subtransiente que es la que me interesa. Porque la más baja. Pero en el caso de la empresa eléctrica no es tan fácil. Y por tanto, para la empresa eléctrica tenemos que calcular la impedancia. Y aquí está el tema. Si yo estoy en una planta industrial, esta es la planta que está conectada en el punto de empalme a la red eléctrica del CEN, la idea es que del punto de empalme hacia arriba yo represente toda la red eléctrica a través de la impedancia T. Y por tanto, ¿cómo logramos calcular la ZTH? Aguas arriba del punto de empalme de mi planta y básicamente pidiendo el apoyo de la empresa eléctrica. Por ejemplo, si yo me conecto al sistema eléctrico a través de Transelec, yo le pido a Transelec que en el punto de empalme me dé los niveles de falla. Y por tanto, por ejemplo, si el empalme es 66 kV, ¿qué es lo que me dice la empresa eléctrica? Me dice, estimado señor, la potencia de cortocircuito trifásica en el punto de empalme son 340 MVA. Con X partido por R, 10. Opcional. Opción B. Esta es la A. B. Me puede decir, mire, la corriente de cortocircuito trifásica es 5,4 kA, X partido por R, 12. O me puede decir, opción C, la corriente de cortocircuito trifásico es 5,8 kA, ángulo de menos 87 grados. Kiloampere. Es decir, me puede dar la información en corriente módulo y el X partido por R. Recuérdense que el X partido por R me da el ángulo fijo. Tangente a la menos 1 de X partido por R me da el ángulo fijo. ¿Se acuerdan? Después, me la puede dar en valor o me la puede dar en potencia.
Y por tanto, pensemos, ejemplo. Ejemplo para el caso A. ¿Cómo saco la ZTH para el caso A? Entonces, ¿qué hago? Fíjense, ¿qué es lo que yo hago acá? Yo digo, bueno, la ZTH es igual a 1.0 partido por la corriente de cortocircuito trifásico. Y el ángulo de la ZTH es igual a tangente a la menos 1 de X partido por F. Y por tanto, la potencia trifásica está por unidad. Si yo uso usando una S base de 10 MVA, recuerden que yo estoy haciendo el cálculo de cortocircuito aquí en la planta, y para hacer el cálculo de cortocircuito debo trabajar en por unidad, y por tanto yo elijo una potencia base, me doy 10, por dar un ejemplo. De acuerdo a esto, ¿cuánto vale la potencia de cortocircuito trifásica en por unidad? Será 340 dividido por 10, y esto me da 34 por unidad. Por lo tanto, de acuerdo a esto, ¿cuánto vale la ZTH? Será 1 partido por 34 tangente a la menos 1 de 10. ¿Cuánto me da 1 partido por 34? ¿Qué me hace el cálculo? Da 0,0294. 0,0294 con ángulo de el X tangente a la menos 1 de 10. 85 y algo. 84,28. 84,28. 94. Ahí está. ¿Y esto está ahí? Y por tanto, represento todo aguas arriba del punto de empalme a partir de esta diferencia. Ahora, aquí por favor, notemos. Fíjense que también, más rápido, ZTH será la potencia base partido por la potencia de coseno trifásica, con ángulo de tangente a la menos 1 de X partido por F. La potencia base que estoy usando es 10. 10 partido por 340, con ángulo de tangente a la menos 1 de 10. ¿Cuánto me da 10 partido por 340? 0,0294, con ángulo de 84,28. Y por tanto hago el cálculo directo. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa que yo, a partir de la información que me entrega la empresa que me suministra energía eléctrica, ya sea por potencia o por corriente, yo puedo calcular directamente las diferencias. Eso es lo importante del cálculo. Ahora, normalmente lo más frecuente es esto, que la empresa me dé en el punto de empalme el nivel de falla a partir de la potencia de cortocircuito. Ahora, si me diera la corriente, ¿qué hago yo? Tomo la corriente, multiplico por la tensión, multiplico por raíz de 3, yo tengo la potencia. Y caigo de nuevo acá. Entonces acá tenemos la estrategia. Ahora, a partir de la estrategia, la idea es poder enfrentar el cálculo. Y en el cálculo, nosotros cuando queremos evaluar el cálculo de cortocircuito, vamos a emplear dos grandes estrategias. Para el cálculo de coseno, cálculo de coseno trifásico, vamos a emplear 1, reducción de redes. 2, superposición. Y 3, divisor de corriente. Con estas tres herramientas que ustedes, por favor, eso ustedes lo vieron en el circuito. Reducción de redes lo vieron. Superposición también.
y divisor de corriente también. Y por tanto, con estas tres estrategias, nosotros podemos evaluar el cortocircuito donde queramos. Ahora, esto bajo el paraguas del cálculo del poder. Y por tanto, ¿qué es lo que yo he hecho ahora? Yo lo que he compartido con ustedes son 3 casos con complejidad creciente. Le entregué un cuarto y ahora. La producción de redes se refiere a supervalles. ¿Ah? ¿A supervalles? ¿Superposición? ¿Esta? No, Claro, se significa aquí Simplificar. generar un circuito equivalente desde el lado izquierdo y el lado derecho del punto de fe. Aquí lo vamos a comentar en un ratito. Pero acá, lo que hacemos, ¿cierto?, son estrategias bien concretas. Aquí, en este cálculo de cortocircuito, lo que yo quiero tratar de compartir con ustedes es que si yo aplico esta estrategia, facilito el estudio. Se facilita, se simplifica. Y la idea es eso, tratar de generar un método relativamente simple, que no sea cómodo, que no sea amigable y que finalmente la estrategia siempre sea la misma, independiente de la regla. Ahora, ¿dónde está el tema acá? En la reducción aquí. Que seamos cuidadosos en visualizar elementos serios y elementos paralelos. Esa es la única cuestión que nos va a complicar un poquito. ¿Está? Visualizar circuitos equivalentes. ¿Está? Ahora, dicho esto, entonces acá me he tomado la libertad, bueno, yo le enseñé en papel el cálculo, pero aquí tenemos fíjense, aquí tengo el primer ejercicio. Es un ejercicio. Perdón. A alguien le faltan las copias. Copia. Ahí, por favor. Esto se los mandé yo, se los mandé en archivo digital, pero ahora lo pongo en papel para que ustedes lo puedan rayar ahí y lo puedan. Es mucho mejor. Perdón. Y ustedes pueden ahí tener su referencia. No, ¿sí? Por supuesto. ¿Ah? ¿El último qué? No, porque si el miércoles nos concentramos en aclarar dudas de la prueba de líneas, entonces yo dejaría el comodín, ya lo conversé en todo caso con el profe, que al comienzo de la segunda parte, que parte el 26 de mayo, el lunes 26, ese lunes 26, él me cedería su clase para que yo pueda cerrar este tema. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, como él va a partir después con sus clases, si hay que fijar alguna clase extraordinaria, la idea sería poder hacerla un día martes o un día jueves. Para efecto de no comprometer, para no comprometer la clase de él. Porque él va a partir ahí y usted ahí en calle libre. Entonces, tampoco deseo o aspiro a originar un conflicto ahí. Esa es un poco la idea, es que rápidamente ustedes entren en sintonía con el tema del flujo de cargas, que es lo que él va a empezar a ver. Entonces, fíjense, en este ejercicio está todo, ¿no? Es un circuito pequeñito, pero fíjense, dice, para el centro de la figura nos piden la corriente del cortocircuito trifásica en la barra 1. Si hay un puente aquí, ¿cuál es la corriente de falla esperada? Después, la tensión, ¿qué tensión hay en la barra 2 cuando hay una falla en la barra 3? ¿Esto por qué? Yo le dije, cuando hay una falla trifásica, las tensiones en las redes bajan. Nunca suben, siempre bajan.
Y por tanto la idea es que aquí veamos de cuánto estamos hablando. ¿Sí? Después, especificar el interruptor 52. Aquí tengo un interruptor comandado por un relé y tengo un transformador de corriente. Nos piden especificar el interruptor para que cuando haya un cohete, el viejo lo aguante, sin problema. Porque si lo aguanta, puede abrir. Si no lo aguanta el cohete, no va a poder abrir. ¿Está? Si no abre. ¿Ah? No, si no abre. ¿Si no qué? Si no abre el interruptor. Si no abre el interruptor. Ah, si no abre el interruptor, tenemos que salir corriendo. Está bueno. Porque ahí va a reventar. No, terrible. Está bueno. Entonces acá, la idea es que nosotros tengamos la estrategia. Esta estrategia se aplica después, no importa qué tan compleja sea la red, pero la estrategia siempre es la misma. Y después, fíjense, determinar la corriente que recibe el relé. Ya estamos viendo protección. ¿Qué corriente recibe el relé? Cuando hay una falla trifásica en la barra. Y nos dicen que los transformadores de corriente tienen relación 400 a 100. Es decir, este ejercicio yo le tengo un cariño porque permite, le falta algo, ¿no? Le falta un detalle que lo vamos a hacer también. Pero en general, tiene su potencialidad. Ahora, esto hay que hacerlo por unidad. Y por tanto, si trabajamos por unidad, tenemos que aquí definitivamente fijar la zona. Aquí habrá una zona 1 y acá estará la zona 2. ¿Sí? Acuérdense que las zonas quedan definidas por el transformador. ¿Sí? Por tanto, ¿qué nos dice el problema? Fíjense, lo vamos a hacer acá. Lo vamos a ir elaborando. ¿El problema qué nos dice? Ahí. Nos dice potencia elegir, voltaje base 220 kV. ¿Dónde? En el CEP A. Y nos dice después elegir potencia base de 100 mm. Aquí está el rayado de cancha del cálculo del flujo. Por tanto, fíjense, si acá nos dice que el voltaje base donde está el CEP A es 220 kV, ya a esta zona le llamo 1. ¿Cuál será el voltaje base de esta zona? 154. Lo que sigue en la relación de los transformadores. Por ejemplo, por tanto, 220 a 154 como 220 a X. Y por tanto de aquí, me aparece que el voltaje base en la zona 2 está definido por 154 grados. Y tengo dos zonas. ¿Sí? ¿Se ve así? ¿Y tiene qué? ¿Ah? A dos zonas. Dos zonas. Por tanto, de acuerdo a esto, tengo voltaje base, corriente base, Z base en la zona 1 y en la zona 2. En la zona 1, 220, en la zona 2 será 154 kV. Y estos son kV. Si conozco la potencia y conozco el voltaje base, puedo calcular la corriente base. ¿Cuál será la corriente base aquí? 100.000 dividido por 220 dividido por L. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me daría? 100.000 partido por 220 partido por L. Vamos saltando aquí, saltar la falange para ir recordando. ¿Cuánto me daría? O 100 dividido por 220 dividido por L3 y por pi. Da 262. Ah, ¿cuánto? 262. 262. Punto 43, 19. 43. 19. 19. Y acá sería lo mismo. 100.000 dividido por 154 dividido por L. O lo que es lo mismo.
262.419 por 220 partido por 154. Es 374. ¿Cuánto? 374. 364,90 90 27. 27. Sí. Estos son amperes. Y el voltaje base, el voltaje al cuadrado partido por la potencia base, 220 al cuadrado dividido por 100. ¿Y eso me daría? ¿Se la impedancia base? Sí, la Z base. La tensión al cuadrado dividido por la potencia base. La potencia es 100. 220 al cuadrado dividido por 100. Es 374. 484. Es 374. 4 84. a secas. Justo, sí. ¿Dónde? Aquí. Sí. 3, 74. 74. ¿Por qué 154? Sí, 154. ¿Y cuánto me da 154 al cuadrado dividido por 100? Da 237,16. 237,16 16. ohms. Y ahí tenemos valores básicos. Ahora fíjense. ¿Qué viene ahora? Este es el paso 1. Valores básicos. Paso 2. Cálculo en por unidad. Voy a partir con el CEP A. Ahora, por favor, yo le cambié el nombre. Esto podría ser el sistema interconectado del norte grande y ese podría ser el sistema interconectado central. En la unión de dos sistemas. Por tanto, fíjense, ¿qué me dicen en el CEP A? Me dicen, la potencia del cortocircuito trifásica es 1450 MVA. Y me dicen que el X partido por R vale 12. Por tanto, ¿cuánto vale la Z del CEP A? Dijimos, a la borré, no importa. La potencia base partido por la potencia de cos trifásica con un ángulo igual a la tangente a la menos 1 del X partido por R. Esa es la expresión. Y por tanto será la potencia base 100 dividido por 1450 con ángulo de tangente a la menos 1 de 12. ¿Cuánto me da 100 partido por 1450, por favor? El total da 0,0689. 0,0689 con ángulo de 85,23 63. 85, 23, 63. 60. Y ahí tengo el CEP A. CEP B. En el CEP B, la potencia del cortocircuito trifásico, ¿cuánto es del CEP B? Me dicen 1100 MVA. 1100 MVA. ¿Con qué relación X partido por R? 9. Por tanto, la Z del CEP B será 100 dividido por 1100 con ángulo de tangente a la menos 1 de 9. Aquí hice el cálculo directamente. En vez de poner las cosas aquí, le puse la presión, por aquí ya la boté una. ¿Cuánto me da? Da 0,0909. 0909. Ángulo de 83,65. 83, 65, 98. 98. Y hemos calculado el CEP A y CEP B. ¿Qué nos falta todavía? El tráfico. El tráfico. La Z del tráfico será 9,6. el valor de la placa, 9,6, o sea, 0,096. Porque ahí está en porcentaje, dividido por 100. ¿Y con qué aquí qué hago primero? Corrección por potencia. Arriba, la potencia base. Abajo, la potencia del tau, que es 75. Después, arriba, voltaje de la placa, del lado primario.
el voltaje de placa del primario es 220. El voltaje base en el lado primario, 220. Y eso al cuadrado. ¿Con qué ángulo? Tangente a la menos 1 del x partido por r, que es 12. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo. Está 0,128. 0,128. Así a seca. 8 0. ¿Así? 128, solo dice 128. Ah, Dice 0,128 nomás. ya le puse el 0 ahí para cerrar, para que sean 4 decimales, para acostumbrarnos a trabajar con 4 decimales. Ángulo de 85, 85,2363. 23, 60. Después me queda la línea. Línea. La z por unidad de línea será 3 más J35. 3 más J35 dividido por la z base. Z base es la zona 2. 237,16. Aquí acuérdense, cuando tengo z en la forma rectangular tenemos que pasarla primero a la forma polar. ¿Cuál sería la forma polar de 3 más J35? De la forma rectangular en la polar. 3 más J35. 35,1283. 35,1283 1283 con ángulo de 85 1009. Y dividido por 237,16. Y eso me da, por favor, 0,1481. 0,1481. Ángulo de 85. 85,1009. Ya hemos desarrollado cálculo. Ahora, paso 3. Acuérdense, ¿cuál es el paso 3? Puede ser ya. El paso 3. Puede ser que ya. Paso 3. Ahí. 3. Diagrama de impedancia. Y aquí, esta es la clave. ¿Cómo representamos los elementos que aportan a la falla? A través de Thevenin, una fuente y una impedancia. Por tanto, ¿cómo representa el set A? A través de su impedancia del set A y su fuente. Hasta la barra 1. ¿Cuánto vale la ZTH? La Z del set A vale 0,0689 con ángulo 85,2363. Y ahí tengo para el cálculo de cortocircuito el set A representado como una contribución a la falla. Después, ¿qué sigue después? Un trafo. ¿Cómo representa el trafo? Como una Z hasta la barra 2. ¿Cuánto es la Z del trafo? Aquí está. 0,128 con ángulo de 85,2363. Después, ¿qué sigue? La línea. Impedancia de la línea. ¿Y cuánto es la impedancia de la línea? 0,1481 con ángulo de 85,1009.
Y después llegamos a la barra 3. ¿Y qué tenemos en la barra 3? Otro aporte, de la otra fuente. Tendríamos la impedancia y la fuente. ¿Y cuánto vale la Z de la CP? 0,0909 con ángulo de 83,6598. Y ahí tengo el circuito equivalente. Ahora bien, aquí, por favor, este circuito es simple. No hay problema. Se puede dibujar sin problemas. Pero nosotros, con el afán de reducir la cantidad de esfuerzo de los circuitos, nosotros también dibujamos el circuito como un circuito equivalente, unilineal. Unilineal. Y por tanto, dibujamos esto mismo de la siguiente forma. Como un diagrama lineal. Es mucho más simple. Aquí no tiene mucho sentido. Ahora para le pongo. Claro, pero cuando la regla es más compleja, empezar a hacer el circuito ya es complicado. Y por tanto, una forma distinta de representar lo mismo. 0,0689 con ángulo de 85,2363. Esta es la Z del set A, esta es la Z del tráfico, Z de la línea, Z del set B, SA, SB, y esto será 0,128 con ángulo de 85, 2363. Aquí tengo 0,1481 con ángulo de 85, 1009. Y aquí tengo 0,0909 con ángulo de 83,6598. Y ahí tengo, fíjense, este es el circuito formal, este es el circuito representativo, como si fuera un unilineal. ¿Sí? ¿Se entiende? De hecho, fíjense, esto que está acá es equivalente a eso. Ahí tengo un diagrama unilineal. Recordemos que ese es un diagrama trifásico, que nosotros lo representamos a través de una simbología, básicamente para simplificar la descripción de la red. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Fíjense. Y aquí la técnica falla. Barra 1, barra 2, barra 3. ¿Dónde nos piden la falla? En la barra 1. Por tanto, paso 4. Falla en barra 1. Y aquí ponemos, ¿qué es allá? Entonces aquí uno dice, bueno, aquí está valores base, cálculo de uniformidad, diagrama de impedancia, falla. Entonces aquí dice, empleando reducción de redes respecto de la barra 1, ¿qué hago entonces? Me paro en la barra 1, que me están pidiendo valor, y calculo dos circuitos equivalentes, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Por tanto, al lado izquierdo
represento ZA a la barra 1 con su fuente. Del lado derecho, con su fuente. Esta reducción, créanme, genera una tremenda simplificación numérica. Ahora, si la falla es en la barra 1, esa es la corriente de falla o la corriente de cortocircuito. Esa corriente de cortocircuito, ¿de dónde viene? Entonces, una parte viene de acá, que le llamo I sub A, y otra parte viene de acá, que le llamo I sub B. ¿Se dan cuenta? Siempre es lo mismo, siempre ataco de la misma forma. Circuito equivalente en lado derecho, circuito equivalente en lado derecho. Ahora, fíjense, La fuente sigue siendo A y CFC. las dos fuentes son las fuentes externas, A y B. ¿Está? Lo he puesto así únicamente para que ustedes lo visualicen circuitalmente. ¿Sí? Ahora fíjense, aplicando superposición. ¿Qué dice la superposición? Dice, elimina una fuente y calcula el aporte de la otra fuente. Después, elimina esta fuente y aporte la otra. ¿Sí? Y ahí la resta. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí, la corriente del cortocircuito es I sub A más I sub B. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sumando, lo aporto. Ahora, aplicando superposición. Si elimino la fuente del lado derecho, ¿cómo me queda? Me queda este circuito. ZA, la barra 1, ZB, abierto. Abro una fuente y veo el aporte. ¿Qué aporte es este? ¿Cómo le llamamos a esta corriente? I sub A. ¿Sí? Y por tanto, si esta fuente la abro, ¿cuál será la corriente que circula por ahí? Ley de Ohm. I sub A será igual a la fuente 1.0 dividido por X o Z. Y tengo el aporte del lado izquierdo. Ahora, aplicando superposición. Pero ahora, de la fuente del lado derecho, me queda ZA barra 1, esta fuente ahora la abro, y ahora tengo ZB y la fuente del lado derecho. Aquí tengo el cohete. ¿Y esta corriente cuánto vale? I sub B, la del lado derecho. ¿Sí? Y por tanto, si resuelvo aquí, ¿cuánto me da I sub B? Aplicando el LK. Disculpe, lo pongo. Por tanto, de acuerdo a esto, fíjense, dijimos, reducción de redes, superposición. ¿Y ahora? ¿Qué decía el tercer paso? Bueno, no lo todavía aquí no lo obligaron. Divisor de corriente. Sí, esa es cuando la red es un poquito más concreta. Luego, ¿cuánto vale ZA? Fíjense, por favor.
Me paro en el circuito, me paro en la barra. Aquí estoy en la barra. Y miro hacia la izquierda. ¿Quién? ¿Hasta por la hora? ¿Qué hora es? 8:16. ¿Qué cosa Z aquí? Si yo paro aquí, ¿con quién pedal se coincide? Fíjense, con Z y Z. ¿Cuánto vale ZB? ¿Se dan cuenta que si miro para el otro lado, están todas en serie? ¿Se dan cuenta? Será la Z del trafo, más la Z de la línea, más la Z de el ser. Y por tanto, ahí está el tema. Con esta estrategia de reducción de redes y superposición, en vez de aplicar el cálculo de Keynes a lo bestia, es mejor calcular las contribuciones. Ahora, ¿por qué este tema es importante? Bueno, porque después, en el curso del próximo semestre en protecciones, ahí nos interesa esto. A nosotros no nos interesa la corriente de falla, nos interesa la corriente que están aportando a la fuente, porque esas son las corrientes que ven las protecciones. Y por tanto, bueno, lo dejamos hasta aquí. Me faltó. Pero fíjense, para contextualizar, miren. Fíjense, por favor. ¿Sí? Aquí está. Aquí está el desarrollo. No está el caso. Bueno, en el apunte, no me llegué, por favor, en el apunte, ahí está el desarrollo pasito hasta las 11. Entonces, ¿cuál es la idea? Y la idea sería el próximo miércoles terminar este ejercicio. Si lo pueden ver, se lo miran, como que no quieren la cosa. Y después que vemos este caso, hacemos una pausa y decimos ya, dudas respecto a línea de transmisión. ¿Sí? Si tienen dudas, por favor, anótenlas. ¿Se ve bien la impresión? Sí, sí, pero no se ve nada. No, en el caso 2 no se ve nada. Bueno, está bien que le cuente un poco. ¿Ah? ¿Qué cosa? Lo manda al grupo. No se lo manda usted, esto lo tiene en el grupo. ¿Sí?